carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 16 al 21, como texto base a esto de entender mi unión con Cristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabra del Señor. Que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento en esta hora, para pasar más allá de esta letra, para que podamos conocer entonces, cuando hablamos de unión con Cristo, tiene que ver con una experiencia profunda, tiene que ver con una experiencia real, sustancial, en la que vamos a experimentar en esta carne, en este cuerpo, una vida que, formada por la gracia de Dios, me va a enseñar a conducirme, me va a enseñar a transmitir. Es como el embajador que dice la letra acá. A ser un embajador, donde vaya, entonces tengo una labor importante que transmitir, y entregar a los demás, de alguien superior, de alguien que opera y que obra en mí. Por ello tengo dos preguntas para comenzar. ¿En qué sentido se puede decir que Cristo está en nosotros, cierto? Y nosotros en Él. ¿Qué quiere decir la Biblia? Y uno de los apóstoles a los gentiles, Pablo, que insiste en esto. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto de que nosotros estamos en Cristo y de que Él está en nosotros? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo se lleva a cabo en la vida de la fe de las personas? ¿Es simplemente un lenguaje colorido? ¿Es un lenguaje simplemente que nos motiva para sentirnos bien, tranquilos? ¿O esto tiene que ver con algo más? Segundo, ¿estas expresiones son totalmente metafóricas o hay en ellas algún referente literal? ¿Tiene que ver con algo que la Biblia está diciendo que yo pueda experimentar? ¿O simplemente esto es para sentirnos bien? Es una idea, es un tipo, es un quizás, como muchos dicen. O tiene relación con la experiencia en la que nosotros nos desenvolvemos el día a día, independientemente de las cosas que usted realice y por las que usted subsista en la vida. Porque el trabajo no define su fe. Es usted que se define en el trabajo y en todo lo que desarrolla en la vida. Por eso el trabajo, así como va, viene, sea mucho o poco el recurso, no, es la fe la que sustenta todas estas cosas y la que nos permite desarrollarnos. Ahora, ¿cómo nosotros experimentamos entonces esta idea, esta unión con Cristo, esto de que yo pueda experimentar Cristo en mí? Cristo en mí. ¿A qué se refiere? ¿A una expresión
dogmática, a una expresión religiosa, a un tipo de canción, a una idea, ¿cierto?, de un horario de culto como los que realizamos en este lugar. A eso obedece mi relación, a eso obedece que Cristo esté obrando, operando en mí, que se esté desarrollando en mi vida. Eso tiene que ver con esto. Lo dijimos la semana pasada, y permítame antes de avanzar. Hemos estado siendo afectados 20 siglos, voy a decirlo, 18, 16 siglos, con una mentalidad que quiso interpretar la Biblia, cuando la palabra del Señor, ella misma dice que no es de interpretación privada. Pedro lo dice, que la Biblia no es de interpretación privada. Por lo tanto, nadie se puede abrogar una interpretación, porque la Biblia se interpreta así sola. Y para ello yo tengo que escudriñarla. Entonces hemos sido bombardeados con sistemas ideológicos religiosos, con una postura, con una idea, resumiendo, un pensamiento reformado, un pensamiento calvinista, un pensamiento arriano, un pensamiento bautista, un pensamiento, en síntesis, todo un neopentecostalismo, con ideas que nacen y que yo me someto, yo me sumo y me identifico con aquello, pero no me identifico con aquel que le da valor y sentido a la fe, a la trascendencia, que pasa más allá de esto natural, de esto pasajero. Imagínense trabajar toda una vida sin saber que usted estaba hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? Cristo. Cristo en nosotros. Cristo en usted. Ya yo no soy, dice Pablo. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Antes mi naturaleza caída me apartaba de Él. Pero hoy día unió lo que no era con lo que es y hizo un solo hombre que se llama Jesucristo. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar, dice, con Dios a ambos. ¿A qué ambos? En un solo cuerpo. Sigue hablando de dos. Algunos interpretan que está hablando del pueblo de Israel y está hablando de los gentiles. Pero todo esto tiene que ver con tu realidad caída, con la realidad de Cristo Jesús. Él se encarnó, Él se vino a ser hombre, unió a este hombre, a este segundo Adán con el antiguo Adán y lo hizo uno, para que se perfeccione el uno, Cristo en nosotros, matando en ella las enemistades, porque antes éramos enemigos, estábamos enemistados. ¿Con quién? Con el hacedor de nuestras vidas. Amado, mientras usted no viva la vida de Cristo en su vida, usted tiene un problema legal. Usted tiene un problema espiritual y tiene un problema de vitalidad. Por eso no se puede levantar, por eso no puede avanzar, por eso no puede experimentar la vida del Espíritu de Dios en su vida. No tiene que ver con lo que usted ha hecho, porque usted no sabe hacer nada. Yo no sé hacer nada para esto. Fue uno que lo hizo todo para nosotros. Se llama Jesucristo. Unió al uno con el otro para que sea uno, Cristo, en nosotros. No existe fuera de Él. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fuimos regenerados. Es necesario, porque aún Dios se ha preocupado de nuestra realidad. Dios nos miró desde el cielo y vio nuestra realidad, carente, separada, bajo condena. Lo dijimos el otro día, en este lugar. Dios habría venido igual, pero el propósito, hablando de Jesús, era revelar al Padre en nuestras vidas. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy día? Que si Cristo está,
en esta experiencia de vida en la que usted y yo estamos viviendo, unidos con Él, entonces ya salí de todo aquello que me limitó por la regeneración. Volví a nacer, volví al principio, volví a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay santidad, en la presencia de Dios hay vida, en la presencia de Dios hay pureza, en la presencia de Dios hay vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se siente regenerado? ¿O todavía no? No me lo responda. Es una pregunta que usted tiene que sentir, amado. ¿Se siente regenerado? ¿Siente que usted legalmente está bien con Dios? ¿Siente que su espiritualidad es real, es verdadera o mística? ¿O es sacramental simplemente? Pienso que porque vengo al culto estoy cerca de Dios. Siento porque canto estoy cerca de Dios. ¿Qué tan vital está usted hoy día? ¿Vive en la presencia de Dios? ¿Le da gracias todos los días? Gracias, Señor. Sí, la vida es difícil, pero sé que estás conmigo. Sé que no me abandonas. Sé que es necesario pasar este valle, pero ya me espera la eternidad contigo. ¿Aló? Eso se llama regenerados. Regenerados. Vuelto a la vida. Con Dios, en Dios. Si todavía hay un pesar ahí, si todavía hay una limitación, es que falta esto. Segundo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segundo, la reconciliación. Reconciliación no puedo entenderla si no he sido regenerado. Reconciliación tiene que ver con esto de volver a ser amigos, de volver a darle la mano con confianza. Reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Nos reconcilió con el Padre, porque el Padre no nos aceptó, ¿cierto? En esa naturaleza caída no nos aceptaba. Nos aceptó por medio de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Dice que nos reconcilió consigo mismo. Por medio de Cristo, entonces nos permitió vivir la reconciliación. Reconciliación quiere decir entonces que estamos en paz con Dios. Reconciliación quiere decir que puedo entonces tener la confianza para hablar con Él y porque no hay interferencia, no hay nada que me impida. Cuando usted está peleado con alguien, ¿cómo lo hace para comunicarse? ¿Cómo lo hace con aquel que peleó? Con aquel que se disgustó. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo llama? No lo llama. ¿Lo visita? No lo visita. Por más que usted quiera, acuérdate, qué sé yo. Olvido total. Bueno, la enemistad que había de usted, de mí, ante Dios, nos separaba de relación con Él. Entonces, hoy día, usted y yo, gracias a esta experiencia de vida con Cristo, entonces, amado, mire qué precioso esto. Entonces hoy día yo tengo confianza con Dios. Puedo mirar cara a cara a Dios. ¿Me entiende? En el sentido, ¿cierto?, en que Él no me va a rechazar, Él me va a recibir, porque me reconcilié con Él gracias a que Cristo es parte de esta vida. Amén. Dios no desprecia al Hijo, Dios ama al Hijo, Dios abraza al Hijo, Dios se goza con el Hijo, Dios disfruta al Hijo, Dios ríe con el Hijo, Dios, amado, camina, va y viene, se levanta, se acuesta con el Hijo, está en todo tiempo con el Hijo. Así es aquella persona, ¿cierto?, que vive en unión con Cristo. Tiene la bendición de estar reconciliado con el Padre. No hay deuda.
ya está todo pagado. Dios te mira a través de su Hijo y te dice que tú eres bueno, que tú eres su especial tesoro. Dios dice que tú eres lo mejor para Él porque te ve a través de su Hijo. ¡Gloria! La legalidad ya quedó atrás, la espiritualidad entonces empieza a tomar sentido. Mire la vitalidad, mire el resultado. Me levanto entonces contento. Voy por la vida así, ¿sí? No tengo deudas con mi Dios. Voy y vengo, no le debo nada porque ya fui reconciliado. Cristo está en mí, vivo en Él y Él en mí. Por lo tanto, no tengo deudas con Él. Mire, Colosenses 1, 17, 22, paralelo a esto, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de Cristo. Él es antes y todo existe gracias a Cristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, o sea, Él es nuestra cabeza. Dice, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, siempre sea Él el primero. Qué importante que Cristo sea en nosotros ese primero. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la plenitud. O sea, en Cristo no hay necesidad alguna. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo nos permite entonces esta experiencia. Agrega, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Yo necesito a Cristo en mí. En su cuerpo de carne, porque estamos hablando de lo que Él hizo por nosotros, por medio de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cómo nos presenta? Santos y sin mancha delante de Él. La reconciliación nos transformó, nos regeneró, nos llevó a esta experiencia de vida. Amén. Qué interesante. Y por último, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Él no era pecador, pero se puso en un cuerpo pecador como el nuestro. Eso está diciendo. Para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Entonces, por eso necesito estar en unión con Cristo. Porque entonces esta palabra se hace carne en mi vida. Y por último, fuimos justificados en Él. No hay culpa, no hay memoria, no hay nada que pueda haber como antecedente que te pueda a ti impedir, amado, amada, o limitar para disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Es necesario que lo entendamos, porque somos la justicia de Él. Fuimos justificados por Él. Dios en su bondad, en su misericordia, lo hizo para que entonces tu vida, mi vida, pueda desarrollarse en esa constante, en esa dicha, en esos ríos de agua. Amén. Romano lo dice para concluir, 3, 21, 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es mi justicia? ¿Quién es tu justicia? Cristo. Testificada por la ley y por los profetas. Esto se testificó, esto se anunció antes. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para con todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Fíjese que Dios no hace aquí cierta diferencia entre nosotros. No. Para Dios, si usted y yo tenemos a Cristo, entonces estamos en justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa es la realidad del mundo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, puso, ¿cierto?, como intermediario. Jesucristo es el intermediario, por medio, dice, de la fe en su sangre. Estamos hablando de la muerte de Cristo, para manifestar su justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? ¿Y ahora quién es? Cristo en nosotros. Dice, la cual, dice, a causa del pasado por alto, en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia.
a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesucristo. Ya, estamos concluyendo. Qué interesante esto. Cuando mi unión es con Cristo, entonces fui regenerado, fui reconciliado y también fui justificado. Legalmente no tengo deuda. ¿Me impide algo para ir a la presencia de Dios? Nada. Espiritualmente tengo el favor de Dios, su espíritu se mueve en mí. Y vitalmente, ¿hay algo que me limite? Nada. Camino libre por la vida, voy y vengo. Entonces no hay nada que me estorbe cuando Cristo está en mí. Déjese de estar haciendo cosas que usted no puede pagar, porque usted no puede pagar. Nada. Usted no se puede reconciliar. No tiene tal capacidad. Porque ¿cuántas veces ha pedido perdón? Y sigue pidiendo perdón, sigue excusándose. ¿Por qué mejor no vive la vida de Cristo en su vida y ya una vez para siempre? Usted ya hoy día es un hombre o una mujer, como se dice, hecho y derecha. Hemos entonces entendido, a observar, cierto, que nuestra unión es legal, espiritual y vital. Dice el último texto para cerrar esto, 2 Corintios 4, 16, 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, está hablando de la carne, porque sabemos que ya el interior es otro, se va desgastando. ¿Cuántas marcas tenemos ya? El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Quién es el interior? Cristo. Este estará viejo, este que está afuera, pero el que está aquí adentro sigue vigoroso, sigue poderoso, sigue vivo, aleluya. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, para algunos será de 20, de 30, de 40, de 60, de 70, de 80, de 100 años, es algo momentáneo. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Porque te vamos a ver caminando, te vamos a ver yendo y viniendo. Quizá vas a estar peinando ya canas, pero te vas a experimentar una vida de fe que jamás nadie, ni por logros, ni por fuerza, pudiste conquistar. Esto es tremendo, amado. Porque el que está al interior, el que está en nosotros, el que nos hace estar vigorosos aún todavía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son, pero las que no se ven, si tu vida hoy está rendida a Cristo, significa que Él entonces pasa a formar parte de ti. Eso no se ve. No es algo místico, ni metafísico, ni sacramental, ni todas esas ideas que ya escuchamos antes. Tiene que ver con una experiencia profunda en la que tu vida ya no es la misma, no puede ser la misma. Si haces el esfuerzo humano, siempre vas a reincidir y caer. Pero si haces de la vida de Cristo tu vida entonces estará en la presencia de Dios, disfrutará de su gracia, de su poder, de su bondad, y todo, aún tu cuerpo que se está envejeciendo, te lo va a agradecer. Porque cuando te tengas fuerzas,
el Espíritu que está en ti te va a levantar. Cuando estés triste, el Espíritu que está en ti te va a traer gozo. Cuando estés pasando situaciones difíciles, la gracia de Dios vendrá sobre tu vida y te dirá, vamos, vamos, si podemos llegar hasta el final. No sé cuántas millas te queden, pero lo importante es que llegues al final. ¿Y quién te va a llevar al final? Solo Jesucristo. Si tu vida está rendida a Él, tu vida será entonces una vida de Cristo en ti. Ponte de pie.